Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Eliel Leonardo. A ver, vamos a hablar acerca de Megalópolis, de Francis Ford Coppola, una película que para muchos es una porquería, es una basura, que no tiene razón de ser, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Realmente es una porquería? ¿Realmente es una basura? Bueno, vamos por partes. Por ahí, de entrada, entre todas las críticas y opiniones que se han hecho respecto a Francis Ford Coppola, y que no tanto hacia la película, es que dicen que se traicionó a sí mismo. ¿De verdad ustedes creen que el señor Ford Coppola es tan tonto y tan timorato como para traicionarse a sí mismo? No. Para llegar a esa afirmación de decir que se traicionó, bueno, hay de dos. O no conocen toda la filmografía de Coppola o realmente nada más quieren generar interacción en redes sociales. Tan no se traiciona a sí mismo que nos lo va mostrando a lo largo de toda la película y no solamente en la historia que estamos viendo en pantalla, sino también en lo que hay alrededor y lo que hay afuera. Es decir, la inversión, lo que él pagó, sus ingresos, su dinero, para poder llevar a cabo esta utopía cinematográfica. Les digo, se pueden desglosar varios puntos para entender que no se traicionó. Tan no se traicionó que seguimos viendo el repaso de estas figuras masculinas con sus obsesiones y sus delirios, ¿no? Lo hemos visto con Michael Corleone, por ejemplo, en la trilogía del Padrino, lo vimos con el general Kurtz en Apocalipsis Now, lo vimos con este personaje de Jim Hackman en La Conversación, y acá también lo vemos con Adam Driver. Hay una línea, y hay esa línea porque es una inquietud que él mismo materializa de su propia persona al momento de hacer cine. Francis Ford Coppola también es un hombre obsesivo, es un hombre con sus delirios, y estas obsesiones y estos delirios los plasma precisamente en sus historias, en todas las que ha hecho, ¿no? Entonces, ¿realmente ustedes creen que se va a traicionar a sí mismo? Por supuesto que no. Aclaremos ese punto para empezar. Ahora bien, hay algo que está haciendo también Ford Coppola en esta película. Hace algunos años, cuando entrevistaron a Roman Polanski con relación a El pianista, que para muchos es su obra maestra, él decía, bueno, primero tuve que hacer ensayos y tuve que ir en prueba y error para poder llegar a esta película. Y le decían, oiga, pero espéreme, usted hizo El bebé de Rosemary, Cuchillo en el agua, Chinatown, o sea, estamos hablando de que usted tiene otros grandes títulos atrás. No, no, esos son ensayos. Yo quería llegar a este punto y para eso tuve que hacer todo lo anterior. Steven Spielberg, para poder contar su historia, bueno, esperó hasta cumplir más de 70 años y plasmar la historia de los Fabelmans a su manera, a su modo, como él entendía que debía expiarse, confesarse, exteriorizar lo que fue su vida, sobre todo la relación con su mamá, y ahí está, ¿no? Y recordemos también, por ejemplo, a Clint Eastwood, cuando estrenó Cry Macho, que muchos decían es que es una porquería, es una cochinada, no estamos viendo al Clint Eastwood que todos conocemos, etcétera, a pesar de que estaba mandando simbolismos muy poderosos, y son simbolismos poderosos que van a ver que cuando fallezca, porque tarde o temprano eso va a suceder, se van a repasar, entonces vamos a comprender y a decir, ah, claro, aquí nos estaba enviando algo. ¿Para qué esperar que la gente se muera cuando desde antes lo podemos observar? En este caso, por ejemplo, en Cry Macho, vemos como su vaquero, ese vaquero que primero pidió perdón con los imperdonables, aquel hombre sin nombre que le conocimos en los westerns, asesino, llega o reaparece más bien en los imperdonables, pide perdón, digamos que por ese pasado dentro de la metaficción, y más adelante, ya una vez que pidió perdón, trata de redimirse, y lo vamos a ver, por ejemplo, en aquella escena en la que baila, en la que se presta a ser feliz, un vaquero redimido. Pongo esto de contexto de Roman Polanski, de Spielberg, de Clint Eastwood, porque en la misma situación está ahorita Ford Coppola con las críticas y opiniones negativas hacia su persona, hacia su obra. Incluso hay quienes dicen que con Megalópolis echa a perder por completo toda su filmografía. Una aseveración no solamente errónea, sino hasta estúpida, porque no tiene razón de ser. No tiene razón de ser porque el mismo Ford Coppola en Megalópolis hace un repaso de sí mismo y hace un repaso de su obra en lo que podemos interpretar incluso como un homenaje o un agradecimiento a esas películas, porque sin ellas no sería
el cineasta que es hoy y no hubiera generado los ingresos que tiene hoy para poder satisfacer y cumplir el sueño de su propia utopía. Por ejemplo, en Megalópolis estamos viendo una confrontación entre dos polos opuestos, ¿no? Entre un bando y otro. Eso ya no lo mostró en The Outsiders, pero en ese caso fue con pandillas. Bueno, acá lo manifiesta de otra forma, que es en el ámbito político. Dicen, estos son unos, estos son los otros, probablemente unos los veamos como buenos, probablemente otros los veamos como malos, pero cada uno tiene sus objetivos y cada uno también tiene sus defectos, tienen de dónde cojean y también son criticables. Esto ya lo habíamos visto en The Outsiders. Bueno, aquí lo manifiesta también, lo pone ahí sobre la mesa. No es lo único. En el caso del amor, esta relación entre César, interpretado por Adam Driver, y su Julia o su Julia, pues es esta relación de amor que también vimos en Drácula de Bram Stoker, ¿no? Con este amor, estos océanos de tiempo que tuvo que cruzar Drácula para encontrarse con Mina, y que al mismo tiempo pues Mina está ahí con un romance actual, pero bueno, estamos viendo este amor del Drácula de Gary Oldman con Winona Ryder aterrizado acá en el caso de César y Julia. Con El Padrino no se queda atrás, y tan es así que lo estamos viendo en la confección y en la construcción familiar de lo que es Megalópolis. Ahí está también ese apego y esa raíz que tiene Ford Coppola por la familia, por el núcleo, por la unión de los seres queridos, de la sangre, y también cuando hay sus conflictos manifestarlos, porque en estas familias de Ford Coppola también hay traiciones, también hay desencuentros, también no todo es amor, ¿no? Y aquí lo pone de ejemplo. Entonces ya nos puso a The Outsiders, a Drácula, El Padrino. Vemos, les digo, las obsesiones y los delirios de este escenario caótico, incluso perverso, pero también afligido, de lo que vemos en Apocalipsis Now con los personajes de Marlon Brando y de Martin Sheen. Y no es lo único. En Rumblefish, si ustedes recordarán esa película La Ley de la Calle, pues lo que pesa de fondo en los protagonistas, en los personajes de la película, que son Mickey Rourke y Matt Dillon, pues es una figura materna. Y aquí también vemos a ver una figura materna tóxica, desagradable, una figura materna que no es precisamente la encarnación de un ser amoroso. Acá lo vemos reflejado incluso por su hermana, por Talia Shire, que la trae y dice, hermana, tú también tienes que aparecer en pantalla. Ustedes la recordarán como la Adrian, la esposa de Rocky. Bueno, vemos también a Rumblefish. Les digo que al interior de Megalópolis, Ford Coppola homenajea y agradece a su propia filmografía, porque sin ella no hubiera llegado a este punto de cumplir un sueño, que era hacer esta película, esta utopía cinematográfica. Quizá llega tarde, porque podemos eso sí apreciar y ver y notar que Ford Coppola ya no es un director de estos tiempos. No obstante, se atreve, se arriesga, lo hace. Claro, la película tiene muchas debilidades y que también se pueden cuestionar y se pueden debatir, pero de eso a decir que se traicionó a sí mismo o que está echando por la borda toda su obra, pues les digo, no, es todo lo contrario. En este homenaje que le hace a sus obras y en este agradecimiento que también tiene hacia ellas, ¿no acaso estamos viendo igual un propio homenaje al cine y no acaso estamos viendo un testamento fílmico y de autoría? Pregunto esto porque vivimos un presente, vivimos tiempos en que los estudios imponen la agenda en los directores. Ellos toman las decisiones en un escritorio, que es gente que ni siquiera va a las salas, no ve las películas, es gente que piensa solamente en números, que no le interesan las historias, que no le interesa esta experiencia emocional y sentimental que nos brinda a nosotros comunes y corrientes las películas. Entonces imponen una agenda para que las películas tengan que ser de una forma y deben contratar y tener a la mano directores o directoras que obedezcan precisamente lo que ellos piden. Ford Coppola dice, no, o sea, podré yo no ser un hombre de estos tiempos, y tan voy a demostrar que no soy de estos tiempos que a mí ustedes no me van a venir a imponer ni me van a venir a decir cómo tengo que hacer las cosas, no por soberbia, sino también como un acto de rebeldía y de protesta y como un acto de congruencia para defender o para sentar bases a las generaciones que vengan, y de que habrá generación de directores, de realizadores y realizadoras que digan, pues yo también soy ante todo un autor, tengo algo que contar, y en el cine las cosas se cuentan con imágenes. Y en este caso Ford Coppola lo manifiesta gastando $120 millones, gastándose su lana
porque es su lana. Ya por ahí también hay gente enojada de que cómo es posible que sangre hacia los estudios. No, señores, es su dinero. Él decide invertir su dinero en esto. ¿Por qué? Porque también está buscando esto, la defensa de la autoría, algo que se está extinguiendo, algo que hasta parece que es una afrenta en la producción actual del cine. Digo, vean nada más cómo se han manipulado y cómo se han hecho las cosas tan mal en el cine de superhéroes, que lo que era una veta de oro se la están acabando, se la están agotando, y ahora a ver qué hacen, ¿no? Para poder mantener a ese nicho ahí. Ford Coppola dice, no, yo no necesito esto, por el contrario, les voy a dejar este testamento fílmico, no solamente por las imágenes, no solamente por mi apellido, no solamente para completar o culminar posiblemente mi obra, porque no sabemos si el día de mañana se nos va el Señor, sino porque también les quiero mostrar a las nuevas generaciones y decirle a este público actual que por muy viejo que yo esté, les puedo decir que soy capaz todavía de defender mi capacidad autoral, de defender mi autonomía, y creo que eso, incluso tal como lo menciona Alonso Díaz de la Vega en su crítica publicada en Gato Pardo, es un acto muy amoroso hacia el cine y en el cine de Ford Coppola, en este caso plasmado en una película como Megalópolis, que lo refleja y lo puntualiza muy bien en esa escena final. Ustedes véanla para que sepan de qué va el asunto, y en esa escena final que va de acorde y es congruente con una declaración que él dio cuando le preguntaron, oiga, si usted el día de mañana se muere, ¿cuál es el legado de Francis Ford Coppola? Sencillo, ahí lo tienen, Sofía Coppola. Hay mucho que aterrizar precisamente de esas palabras, de esos pensamientos y de esos simbolismos que arroja. Megalópolis, una película que sí, en el ejercicio de la narrativa se puede juzgar, se puede criticar, se puede cuestionar, porque tiene altibajos, efectivamente los tiene, pero tanto para decir que es una porquería, una basura y que no está contando nada, no. De hecho es una película que si alguien tiene la valentía de decir, a ver, la voy a repasar una segunda vez, vamos a ver qué es lo que me está queriendo contar o mostrar este señor, probablemente absorba por ahí algunos elementos como los que he dicho, o probablemente absorba otros y tengan otras lecturas como para dimensionar de qué va, porque si algo nos ha enseñado Ford Coppola desde todos los tiempos que empezó como guionista con Patton hasta hacer películas como Megalópolis, es que ha ido contracorriente y ha tenido que luchar contra todo, contra todo, contra todo. Cuando quiso hacer El Padrino, lo tiraron de loco. Cuando quiso hacer Apocalipsis Now, que sí, aquello fue un viacrucis, fue un infierno, pero vean la película que dejó al mundo. Cuando también quiso hacer Drácula, otro problemón. Entonces, y al final las hizo, y al final ahí están. Y si uno repasa esas películas, dice, tenía razón el señor Coppola. A lo mejor tampoco Megalópolis es una película para revisarla y leerla hoy día. Más adelante ya sabremos qué es lo que también nos deja y nos hereda el señor Francis Ford Coppola en esta película.